Yo era un empresario exitoso en algún momento de mi vida. Recibí una llamada para una entrevista con un apóstol del Señor para ser un presidente de misión. Me dice, presidente, porque yo era un presidente estaca, eh, usted tiene una pequeña compañía. Sí, le digo, Elder. ¿Y cuántos trabajadores tienen? En ese tiempo tenía 250 colaboradores. Digo, 250. Me dijo, wow, no es una pequeña empresa. Me dijo, mire, no queremos ponerlo en problemas de que usted deje el trabajo, su compañía y tenga algunos problemas financieros, qué sé yo. Tómese el tiempo, tómese el trabajo de ver si puede dejar a alguien, si le es posible salir y dejar todo. Y esto podemos postergarlo para un año y volver a conversar de este tema. Wow. Y fíjate, me lo puso así, como una opción, como una encrucijada para escoger. Hola, bienvenidos a Reflexiones de Ven, sígueme. El día de hoy tengo a un buen amigo, Wilson Calderón. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Te he invitado hace mucho tiempo, me has estado postergando, pero hasta que se dio. Camila, es un honor estar aquí contigo en este set. Encantado de hablar contigo acerca de las escrituras, que la verdad es un bálsamo para el alma, no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Y deberíamos tener una buena práctica de leer y sentir lo que el Señor quiere para nosotros. Sí, hace poquito estaba estudiando acerca de todas las bendiciones que se dan por leer las escrituras, ¿no? Y encontré muchas, como que sana el alma herida, como que nos da el poder y el valor para apartar el enemigo de nuestras vidas, como que nos marca el curso directo a la felicidad eterna. Encontré de que las escrituras nos dirán todas las cosas que debemos de hacer. Son tantas las bendiciones que recibimos de las escrituras que a veces es un poco difícil entender por qué no las leo, por qué no las escudriño a diario si el Señor ha prometido tantas bendiciones por hacerlo. Te cuento, Camila, que para mí ha sido también un momento de arrepentirme porque a veces por razones del trabajo uno está a un ritmo, a una velocidad y te olvidas de las escrituras. Claro, lo haces en otro momento, pero deberíamos tener una rutina sagrada en el que te puedes nutrir de eso que es bello, dulce, sanador. Y a veces encuentras en ese día lo que tú necesitas para resolver alguna inquietud, algún dolor, alguna tristeza, porque todos pasamos por dificultades, pero es un asunto de mirada. ¿Dónde está tu mirada? Wilson, tienes toda la razón y es lo que me ha ocurrido al estudiar esta sección de Doctrina y Convenios de 3 al 5. Es como que literalmente el Señor en esta sección, en estas secciones de Doctrina y Convenios me hablara directamente a mí. Y ya, Mm. ya lo vas a entender porque tú que conoces un poquito, porque pues, tenemos una relación de confianza Una y amistad siempre muy linda. muy bonita. Yo realmente estoy muy agradecida porque cada vez que necesito de algún consejo, recurro a ti. Entonces ya lo vas a entender por qué de repente cuando vayamos hablando, ya sé por qué Camila me lo dijo. Está bien. Eh, bueno, pongamos un poquito en contexto a la audiencia. Ajá. Eh, Aquí en esta sección se da la revelación a José Smith, dado que había ocurrido algo un poquito difícil para él, ¿no? José Smith había, bueno, él no las extravió, pero él permitió que se Está extravíe. metido en un gran problema. Él no había sido el autor, pero había sido copartícipe del problema. Martin Harris era un hombre que había llegado a la vida de José Smith para poder ayudar, ¿no? A la traducción, primero a poder traducir el libro de Mormón y a poder sacarlo a la luz. Él era un hombre muy adinerado, tenía. Y tenía influencia, era un hombre que era respetado en el medio. Y José Smith estaba pasando por momentos muy difíciles, de que nadie le creía. ¿Te imaginas que todo el mundo lo mirara como un loco, como un iluso? Y era la única persona que creía en él y además
tenía dinero e influencia, de modo que había entre ellos una relación muy importante, pero para José Smith era algo que quería cuidar. Yo me imagino que él estaba cargando con una verdad solo y que Sí, alguien más le dijera a él, oye, estoy aquí, te puedo ayudar, y él como que se sintiera un poquito de alivio, ¿no? O sea, alguien más que puede testificar de una verdad que cargo yo solo, ¿no? Y hablamos de un José Smith que tenía 21 años, cierto. era muy joven. Y Martin Harris era un hombre de peso, un hombre que había tenido muchos logros en la vida, por lo tanto contaba con todo el respeto y admiración de José como persona. Claro, que me imagino en alguien en quien él se podía apoyar, ¿cierto? Bueno, ellos empezaron a traducir el libro de Mormón, Las planchas de oro. Si bien es cierto, Martin Harris nunca lo había visto, ¿no? Martin Harris estaba casado. La esposa de Martin Harris se llamaba Lucy Harris, Ujú. ¿no? Y era una persona que no creía en el libro de Mormón, ni creía en las palabras de José Smith. Le parecía una locura, le parecía que José Smith se estaba aprovechando del esposo para poder sacarle todo el dinero que pueda o estafarlo de alguna manera y quedarse con alguna de sus posesiones, ¿no? Y bueno, se dice en la historia de que ella había ido en alguna oportunidad a la casa de José Smith a desbaratar toda la casa buscando estas disque planchas, ¿no? Y buscarlas para poder encontrar, para poder decir, o están o es una farsa, ¿no? No llegó a encontrar nada, entonces la situación era complicada. Cierto, y yo creo que la relación entre los esposos Harris, Lucy y Martín estaba resquebrajándose justamente por esta situación. Y ahí se cumple que Dios y Jesucristo mismo, él dijo que vendría a ser como una espada de dos filos para dividir padre, madre entre hermanos y aún entre pareja. Y el Evangelio a veces surge así, que uno quiere ser fiel y el otro no. Entonces cada uno está yendo para su dirección Ujú. y esto es estar en yugo desigual y genera problemas, genera fricción. De hecho, ellos estaban friccionando por este tema permanentemente y no creía en José Smith. Al tener esta frustración de no encontrar nada, pues lo denuncia como un estafador. Y Mm, Martín queda en el centro y manipulado incluso. Y le dice, tú tienes que testificar contra José Smith. ujú. Y si Eh, no lo haces, te mando preso. A ti Difícil, ¿no? también. Difícil, difícil la situación para Martin Harris. Y bueno, y él insistió muchas veces a José Smith a que le permita llevar el manuscrito, ¿no? Para que su esposa y algunas personas más de su entorno, que deben ser personas importantes, porque al él ser una persona adinerada, con, se relacionaba con ese tipo de personas, imagino, ¿no? Personas importantes en su círculo. Y él quería demostrar que, pues sí, esto era lo que él estaba llevando a cabo, él estaba traduciendo esto y que ellos puedan leer el manuscrito para que puedan creerle, ¿no? Y para dejar de tener esos problemas con la esposa quizás también. Yo me pongo en los zapatos del profeta, fíjate, ¿eh? Yo jamás pensaría que el profeta fue débil o el profeta se equivocó y por eso hay que encarnizarlo. No. Mira, todos en la vida tenemos una encrucijada. No sabes qué es lo mejor. Él tenía el consejo del Señor, pero a la misma vez había la presión. Oye, nadie cree en mí. Y si, ¿qué tal si alguien más cree? Entonces podríamos tener un testimonio que avale lo que yo estoy diciendo y entonces la vida me va a ser más suave. Todo el mundo busca esa comodidad Ujú. desde el pensamiento y el razonamiento humano. Exacto, claro, José Smith, por eso insistía tanto el Señor, permíteme dejar Sí, que lo vean, que vean el manuscrito, permite que se lo lleven. Cuando el Señor le dijo una vez no, él insistió una segunda vez, insistió una tercera vez, hasta que el Señor le dijo, bueno, ya, mira, llévatelas y hazlo, ¿no? Llévate, muéstralas, dáselas a Martín Harris y fue lo que ocurrió, ¿no? Luego de esto, también, para poner en contexto, era una situación complicada que vivía José Smith, porque tenía una esposa que estaba dando a luz en unas condiciones difíciles. Ella perdió al hijo justo en ese periodo de tiempo, perdió a su hijito
Ella quedó muy mal después de esto, más al haber perdido a su hijo, estaba muy débil y José Smith estaba ayudándola completamente a su lado, cerca de ella y no quería dejarla, ¿no? Entonces como que, bueno, se fueron el manuscrito, se fue con Martin Harris y él se quedó atendiendo a la esposa. Creo que nombran la cantidad de tiempo que pasó, no sé exactamente cuánto tiempo fue que pasó, pero sabemos que José Smith estaba atendiendo a la esposa. Hasta que Emma le dice, estoy preocupada por el manuscrito, déjame al cuidado de alguien y mira a ver qué pasa con el manuscrito, ¿no? Mira, aquí podemos aprender algo. Muchos podrían decir, oye, pero si era el profeta de Dios, había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, el profeta Moroni lo capacitó para ser profeta, ¿por qué no le dijo a Dios, oye, alíviame los problemas, ¿no? Y ahora hay una mirada más sabia en todo esto. Dios sabía, conocía el corazón de José Smith, pero el mismo José Smith necesitaba saber quién era él. Aquí lo más importante es que José Smith supiera quién era él y cuán dispuesto estaba a obedecer al Señor, porque era su formación como el profeta de Ujú. Dios. Entonces, tenía dificultades, pruebas. Alguno de nosotros puede decir, ay Dios mío, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas pruebas? Pero es parte de la capacitación que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y no estaría mal que él diga, oye, padre, estoy haciendo tu obra y tengo una esposa enferma, acabo de perder un hijo, pues Sí, dame un respirito, ya ¿no? para con eso, ¿no? Estoy, es, Pero, pero Dios, pues como dice la Escritura, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Entonces Él tiene un propósito más elevado, como cuando le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Parece locura. Y no tanto porque Dios quisiera saber cómo estaba el corazón de Abraham, porque Dios es Dios y lo sabe todo, pero Abraham sí necesitaba saber de él mismo quién era él y cuán dispuesto estaba a hacer la voluntad de Dios. Y a veces podemos pasar por una situación difícil de tomar decisiones importantes. Y aquí yo quiero darte un ligero ejemplo, ¿no? Yo era un empresario exitoso en algún momento de mi vida. Estoy hablando del año 2010. Recibí una entrevista, una llamada para una entrevista con un apóstol del Señor. Y el apóstol, y voy a citar su nombre, el apóstol Andersen me entrevistó para ser un presidente de misión. Y mira, después de la entrevista, y él estaba muy satisfecho con mi esposa estaba al lado, y cuando ya había terminado prácticamente la entrevista, me dice, presidente, porque yo era un presidente estaca, eh, usted tiene una pequeña compañía. Sí, le digo, Elder. ¿Y cuántos trabajadores tienen? En ese tiempo tenía 250 colaboradores. Y le digo, 250. Y me dijo, wow, no es una pequeña mm, empresa. Bueno, le digo, para mí es pequeña y me dijo, mire, no queremos ponerlo en problemas de que usted deje el trabajo, su compañía y tenga algunos problemas financieros, qué sé yo. Entonces, usted tómese el tiempo, tómese el trabajo de ver si puede dejar a alguien, si le es posible salir y dejar todo. Y esto podemos postergarlo para un año y volver a conversar de este tema. wow. Y fíjate, me lo puso así como una opción, como una encrucijada para escoger. Y yo miré a mi esposa un poco sin saber qué hacer. Y mi esposa estaba muy firme, o sea, como que No para tienes que ella, pensarlo. no tenía que pensarlo, ella estaba muy tranquila, pero yo sí tenía el temor de los hombres, de Ujú. perder todo lo que yo había forjado durante muchos años con mucho sacrificio. Me había costado sangre, sudor y lágrimas llegar al punto expectante de mi vida de ser un empresario exitoso. Pero me encantó y mi esposa con su dedito hizo así, ahora Wilson. Y yo volteé al apóstol y le dije, Elder Anderson,
ahora. Y él se Mm, mató de la risa y dijo, está bien, ahora. Entonces, y, y yo después le pregunté, dije, amor, ¿por qué tú dijiste ahora? Después ya de la entrevista cuando nos íbamos a casa, me dijo, Wilson, si el Señor te llama ahora, es ahora. Algún día lo vas a entender por qué. Luego entendí por qué. Era ahora. Fíjate, hicimos la misión juntos, regresamos de la misión, disfrutamos de un espíritu maravilloso y muchas bendiciones. Un año después, ella fue detectada con un cáncer, tuvo un tratamiento y ahora está en el cielo. Pero no te imaginas la satisfacción, la felicidad de haber hecho una misión con ella. Fue para mí un tiempo celestial. Y como colorario de todo esto, de ese temor de lo que se podría haber perdido, mira, dejé la empresa a mi hija de 23 años, recién salida de la universidad. ¿Y sabes cuántos empleados teníamos para entonces? 500. wow. Y luego lo hizo crecer a 650. Y las utilidades de la empresa se habían triplicado. Mira, tantas bendiciones, pero en algún momento había que poner a prueba cuánto querías seguir a Cristo, cuánto querías tú entregar tu corazón y cómo es que querías hacerlo, ¿no? Era ahora, como Era dice. ahora. Sí, qué bonita experiencia, Wilson. Y pues sí, José Smith se equivocó, ¿no? Porque no hizo caso al consejo del Señor, pero él lo sabía, ¿no? El Señor sabe el fin desde el principio, era la experiencia que tenía que tener José Smith para poder de repente corregirle en ese momento y no se cometan errores a futuro. José estaba muy triste, mira, como todos nosotros cuando nos equivocamos. Estaba muy triste, el Señor lo reprendió, pero le puso una condición también, le dijo, pero mira, todavía te puedes arrepentir. Si te Sí, arrepientes, pues serás enaltecido. Y le dijo que estaba dispuesto a perdonarlo y todavía eres llamado a la obra. me encanta eso, Wilson, porque a veces cuando cometemos algunos errores en nuestra vida, hay muchos miembros, ¿no? Se sienten que ya no son, ¿no?, dignos para poder seguir sirviendo al Señor. Cuando Él nos ha dicho que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. Blanca lana. Y eso es lo que hace la expiación de Cristo, ¿no? Volvernos a ser limpios, completamente calificados para poder trabajar en la obra del Señor. Y esto es lo que el mundo necesita saber, que podamos conocer a un Cristo resucitado, a un Cristo que compró nuestras vidas, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Y esa sangre preciosa, y no podemos entender a veces la expiación solamente desde el punto de vista espiritual. Pero la expiación te devuelve la posibilidad de ser limpio y de establecer nuevamente esa paz que es prima hermana de la felicidad y vivir plenamente, vivir tranquilos, vivir serenos. A través del arrepentimiento podemos limpiar cualquier cosa. Nadie está condenado por, no importa el pecado que haya cometido, a menos que haya solamente asesinado, ¿no? Pero cualquier pecado puede ser limpiado completamente. Ujú. José Smith tomó las palabras del Señor de una manera literal. Él realmente estuvo acongojado, muy triste. Creo que aprendió la lección, se arrepintió de corazón y seguía siendo calificado para hacer la obra. La sección 4 de Doctrina y Convenios, yo creo que tú como has sido presidente de misión la conoces muy bien. A mí me encantaba. Nosotros recitábamos este capítulo de memoria eh, en cada reunión que teníamos como distrito o como zona. Y era para mí como mi oración y mi compromiso ante el Señor, ¿no? Recordar quién era y qué necesitaba tener para que Dios me califique para trabajar en su obra. Y a veces lo relacionamos mucho como que es una sección dada a los misioneros de tiempo completo, misioneros de regla, ¿no? Pero esta revelación fue dada a José Smith, que era casado y no era un misionero, ¿no? Y fue para José Smith papá.
en realidad que él no iba a ser un misionero. Ujú. Y no necesariamente los que van a ir a la misión, sino para todos. Y esta frasecita, si tenéis deseo de servir, sois Soy llamado. llamados a la hora. La verdad, solamente empieza por el deseo, las ganas, y cuando tú le pones, trabajas desde el quiero, no desde el tengo que. Cuando trabajas desde el quiero, entonces eh, surge un poder natural, ¿verdad? Que te hace vibrar. Esa vibración conecta con otras personas que están vibrando en la misma frecuencia que tú. Por eso se trata de encontrar a los elegidos. Los elegidos ya están. Tenemos que distinguirlos a través del espíritu y de esa vibración que te da el espíritu. Me gusta lo que dices y me gustaría que podamos un ratito eh, hablarlo un poquito más, ¿no? Tú hablas de no es tengo que, ¿no? Es yo deseo, yo Ajá, quiero. Y eso hace la diferencia en el querer servir, ya sea en el campo misional o en cualquier llamamiento en la así es. iglesia. Cuando tú tienes un verdadero deseo de servir, las cosas funcionan mejor y el Espíritu obra en nosotros de una manera diferente. Que el tengo que lo hago por obligación, porque toca, y las experiencias que se viven no son iguales, ¿no? No aprendes tanto como cuando tú tienes el deseo. Imagínate que tu vida fuera una carreta, ¿ok? Una carreta jalada por caballos. De hecho, el cochero sería tu mente y los caballos tus emociones. Si la carreta no tuviera caballos, ¿de qué te sirve la carreta? Entonces necesitamos vivir con emociones. De hecho, hasta la tristeza en algún momento es buena. La tristeza que tuvo José Smith por haber fallado, que lo llevó al arrepentimiento. La tristeza no es mala. La tristeza como emoción puede ser muy buena cuando tú entiendes por qué es tu tristeza. Pero claro, si yo me deprimo, hay gente que también en el otro lado se deprime y no sabe por qué. Y pierde tiempo, pierde vida, pierde muchas cosas. Se pierde el mundo de oportunidades. En sí Ujú. nosotros estamos para ser felices y vibrar en una frecuencia positiva y entender qué me está poniendo triste. Ah, mi perro se murió. Amá, mi perro, ok, tengo derecho a estar triste y abrazo mi tristeza. ¿Ok? Pero si no sé por qué estoy triste, yo necesito reconvertir esa situación y mirar adelante con fe y optimismo. Y ahí podemos nosotros aceptar esta invitación que es gratuita de Cristo cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aceptad mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Ujú. Amar y servir, yo creo que es la clave y el querer servir. Si tenéis deseo de servir, sois llamados a la hora. Sí, es un bonito principio que se aprende de esta sección de Doctrina y Convenios. Y también otro principio que se lleva uno de esta sección es que debemos temer a Dios más que al hombre, ¿no? Y me gusta mucho cuando habla de, Dios le dice, ¿no? Que confiaste más o le hiciste caso a los hombres y no a mí, ¿no? Eh, a veces pasamos por esta situación, ¿no? Que por querer agradar al mundo rebajamos a veces nuestras normas, nuestros principios y, y no debemos hacer esto, ¿no? Debemos siempre poner a Dios en primer lugar y obedecerle y es una decisión que se debe tomar antes, no en el momento de la encrucijada, ¿no? Es el arte de los detalles. Imagínate, tú vas a una reunión donde sabes que va a haber una presión de que tú tomes licor, ¿verdad? Pero la persona que te va a insistir es probablemente tu jefe y es una persona de alguna manera que toma decisiones sobre ti, sobre tu empleo, sobre tu sueldo, etcétera.
pero tú no sabes que detrás de esta prueba pueden haber muchas bendiciones. Y de hecho, en la práctica se han dado que alguien que te ha pedido que hagas algo y tú le dices con todo respeto que no lo haces porque defiendes un principio y eres leal a ese principio, si esta persona es inteligente va a darse cuenta, caramba, si tú eres tan leal en cumplir tus compromisos y tus principios, ¿cómo lo vas a hacer en esta empresa? ¿Verdad? Entonces uno a veces eh, siente el temor de los hombres y es natural que lo sintamos, pero si resolvemos de la mano con el Señor, Él peleará nuestras batallas. A veces nos encontramos en una situación tal que de verdad es difícil tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y me gustó este versículo de la sección 3 versículo 8. Lo tomé de una manera muy personal y yo digo, sí, ¿no? Mira lo que dice, sin embargo, tú debiste haber sido fiel y con su Ujú. brazo extendido, él, hablando de Cristo, te hubiera defendido de todos los dardos ene- encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad, ¿no? Para mí este versículo fue como un jaloncito de orejas, ¿no? O sea, pues, solo séme fiel, mm, escógeme a mí y todo va a estar bien. Él siempre va a estar ahí. Él lo ha prometido y Él cumple su palabra. Así es. Y por último, la sección 5 de Doctrina y Convenios. ¿Algún principio que te gustaría resaltar de esta sección? Antes de pasar a la sección 5, Camila, me gustaría resaltar el perfil de aquel que es llamado a la obra. En la sección 4. Fe, esperanza, caridad y amor con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. O sea, si tu mira no está en la gloria de Dios, todo lo que hagas no tiene sentido. Es como el amor. Si todo lo que haces, regalas a los pobres, haces cosas y no lo haces por amor, vienes a ser como un címbalo que retiñe o un tambor que suena, pero que no hace música. Entonces, aquí te pide mirar la gloria de Dios. Entonces, nosotros que estamos en este mundo, Camila, pensamos que 7.000 millones de personas vivimos en un mundo cuando en realidad somos 7.000 millones de mundos porque cada uno tiene su propia mirada. ¿Cuántos hijos tienes tú? 3. 3. Te pregunto si los 3 miran de igual manera. No, son completamente diferentes. Completamente diferentes. Se han alimentado de la misma leche materna, han tenido la misma crianza, la misma noche de hogar, tal vez el mismo speech para cada uno de ellos, pero cada uno ha tomado una dirección en su vida de acuerdo a su carácter y a su personalidad, conforme ellos van interactuando con el mundo que les rodea y forman su propia opinión. Entonces aquí es, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo estás mirando tu mundo? ¿Estás construyendo un mundo feliz para ti? ¿Tu mundo es lindo? ¿Tu mundo es agradable? ¿Tienes a tu Dios presente constantemente en las encrucijadas de la vida? ¿Lo tienes a Él para ayudarte a resolver esas encrucijadas? ¿O como hombre natural te dejas aconsejar o te dejas aconsejar por otros? ¿O dejas que los demás te presionen? Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Entonces, fe, esperanza, caridad y amor lo califican para la obra. Eso me encanta. Nos califica bien. Entonces debemos tratar de poder tener estos atributos, trabajar para tener esos atributos. Luego menciona tener presente la fe, la virtud, el La conocimiento, templanza la templanza, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia. Y termina con pedir y y recibiréis, recibiréis, llamad llamad y y se se os os abrirá. abrirá. Si me preguntas por el capítulo 5, lo que a mí me impresiona de esta sección, que cuando le dice a José Smith, está dándole a él ah, instrucciones
En cuanto sigue con el tema de Martín Harris y le dice en el versículo 14, y a ningún otro concederé este poder de recibir este mismo testimonio entre lo de esta generación en esta época en que comienza a surgir mi iglesia y a salir del desierto. Salir del desierto porque la verdad era difícil y la iglesia en algún momento tendría que florecer como ahora está floreciendo. Imagínate nosotros haber vivido en los tiempos de persecución, Mm. en los tiempos en que eran encarcelados los miembros por creer en lo que José Smith había enseñado. Entonces, salir del desierto clara como la luna, resplandeciente como el sol e imponente como un ejército con sus pendones. Esto es lo que tenemos ahora, Y, después de haber pasado por todo lo que ha pasado, e incluso José Smith pasó por tantas dificultades, él ofrendó su vida y no negó su testimonio, fue encarcelado y asesinado. Entonces es una sangre preciosa. Yo creo que la sangre más valiosa después de la de Cristo, la más valiosa porque deja un legado para la historia de la humanidad, ¿verdad? Y José Smith debería ser reconocido no solamente por los miembros de la iglesia, sino por toda la humanidad, porque fue valiente y no negó su testimonio. Y él fue, como dijo, como un cordero también al matadero. sí, realmente admirable, porque fue llamado a los 14 años, a los 17 se le mandó a sacar a luz el libro de Mormón y a los 21 estaba traduciendo y estableciendo ya la Iglesia de Cristo a una corta edad. Y admirable lo que hizo José Smith. Gracias, Wilson, por tu tiempo, gracias por todo Camila, lo que nos has compartido hoy. Salgo muy edificada. me has hecho vibrar de alegría al recordar todas las cosas hermosas que José Smith nos ha legado, ¿sabes? Y ha sido como añadirle más luz a mi mañana de primavera, que es mi testimonio de saber que esta iglesia es verdadera, que el libro de Mormón es verdadero y que José Smith realmente fue un profeta de Dios. Gracias, Wilson. Espero que no sea la última vez. Cuando quieras, esta vez vamos a ser más efectivos en Sé que eres concertar un una hombre muy cita. ocupado, que estás en mil cosas, pero no te nos pierdas. Gracias. Gracias, nos vemos en el próximo episodio de Reflexiones de Ben Sígueme.